Después de haber escuchado el Sermón de la Montaña, vemos cómo aquellos que quieren seguir a Jesús, aquellos que han visto, que lo han escuchado y que han visto sus sanaciones y cómo ha liberado a los endemoniados y han visto el poder que hay en Él y su fuerza, cómo Jesús no va vendiendo la moto a la gente. Jesús no engaña. Jesús no muestra, como la publicidad en televisión y en las redes sociales, no muestra una cara para después vender otra cosa, sino que desde el principio muestra la realidad. No oculta las exigencias del seguimiento, no oculta la radicalidad que es necesaria para poder llegar hasta el final. Ayer celebrábamos a San Pedro y a San Pablo, los dos que han seguido a Cristo, transformados por el encuentro con Él, han entregado su vida. San Pedro crucificado, San Pablo decapitado. Y hoy celebramos a estos mártires que en el año 64, estos cristianos del principio de la Iglesia. Pensad cuando la Iglesia llevaba 30 años caminando, 30 años, y el Espíritu Santo había actuado en su corazón y habían creído a la predicación de los apóstoles y se había formado las primeras comunidades en Roma, y Nerón acusa a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Los cristianos eran acusados en los primeros tiempos de ser ateos. ¿Por qué ateos? Pues porque no ofrecían incienso a los dioses romanos, porque no ponían altares en sus casas, o mejor dicho, quitaban los altares de sus casas a las estatuillas y a los ídolos de los romanos, porque empezaron a dejar de ir a los espectáculos del Coliseo, del circo, etcétera, porque ahí se denigraba la dignidad de la persona, se asesinaba a personas, se maltrataba, etcétera, etcétera, etcétera. Porque empezaban a dejar muchas costumbres de los romanos que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando el incendio de Roma, Nerón busca un chivo expiatorio. Y estos cristianos mueren de una manera atroz. Hemos escuchado en la monición de entrada, despedazados, quemados, triturados. Hoy vemos en el Evangelio lo que os decía, que Jesús no ha prometido otra cosa. No ha prometido que esto no iba a pasar. Maestro, te seguiré a donde vayas, le dice uno. Te seguiré a donde vayas. Y le dice Jesús, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene dónde estar a salvo, dónde descansar. Va siempre de un lugar a otro, va errante, como peregrino. Y después otro, que era de los discípulos, dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Le dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mirad, cuando aparece Cristo, el que lo quiere seguir no puede hacer una componenda entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. No puede hacer una componenda entre, como dice San Ignacio de Antioquía, tener a Cristo en los labios y los deseos mundanos en el corazón. No puede pretender agradar a la sociedad de su tiempo y al mismo tiempo vivir en la voluntad de Dios, y menos vivirlo en radicalidad. Y esto que pasó, que Jesús les habla a estos dos que quieren seguirlo, y que les pasó a los primeros cristianos en Roma, es lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. En todos los tiempos, la humanidad que se aparta de los mandamientos de Dios se corrompe. Y en todos los tiempos han oído una llamada de Dios, en el Antiguo Testamento como figura, pero ya desde Jesucristo como una realidad, a salir. No os acomodéis a la mentalidad de este mundo. Y esto implica hacernos una violencia interior, implica tensiones, implica dificultades, implica luchas, implica a veces perder relaciones afectivas, implica muchas veces perder amistades, implica a veces ser calumniado, ser despreciado, ser insultado, ser separado, ser señalado, ser etiquetado, ser tratado como un tonto, como un loco, como un radical, o como un enfermo, o como un malvado. Mirad, hemos escuchado y vamos a seguir escuchando estos días la historia de Sodoma y Gomorra y la intercesión que hace Abraham sobre aquel pueblo. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra?
que Sodoma y Gomorra tenían unas leyes que iban en contra de la dignidad de la persona y que iban en contra de la voluntad de Dios. No es que solo hubiera pecado, es que el pecado estaba institucionalizado como norma. Y esto se veía sobre todo en dos ámbitos. Por una parte, en el ámbito de la sexualidad. Igual si digo lo que voy a decir, cometo un delito, pero en el ámbito de la sexualidad, el pecado de la sodomía, donde se había establecido la homosexualidad como una práctica habitual, normal, aceptada, como válida, como verdadera y como buena. Este es uno de los grandes pecados de Sodoma, la institucionalización de la homosexualidad como algo verdadero y bueno. Y por otra parte, y relacionado con esto, Sodoma y Gomorra tenían unas leyes de inhospitalidad. ¿Qué eran unas leyes de inhospitalidad? Mirad, Sodoma y Gomorra son ciudades, como otras muchas, que están en zonas desérticas. Cuando las ciudades están construidas en zonas desérticas, todas las ciudades de aquel entorno tenían leyes de hospitalidad. ¿Por qué había leyes de hospitalidad? Porque si tú vienes caminando de viaje y has pasado por el desierto y llegas a una ciudad, si no eres acogido, te mueres. Si no se te da de comer, de beber, si no encuentras un lugar donde hospedarte, te mueres. Por eso esto sigue en los lugares desérticos, ¿no? La gente que va al Sáhara, tal, dice, o los bereberes, o no sé qué, dicen, son comunidades muy hospitalarias. Llegan, no conocen a nadie, no sé si alguien ha estado por esas zonas, pero a mí siempre que viene gente, ¿no? Las zonas que son muy pobres y donde el clima es extremo, las comunidades humanas suelen ser muy acogedoras, porque al viajero que viene, al que va caminando, saben que si no lo acogen, puede ser que lo estén condenando a morir. Y esto se ha quedado impregnado en las culturas. Sin embargo, Sodoma y Gomorra tenía leyes de inhospitalidad. ¿Y en qué consistían estas leyes? En que estaba prohibido acoger a los forasteros. Y entonces se prohibía darles de comer, se prohibía acogerlos en casa y además muchas veces se los utilizaba como objetos sexuales. Esto aparece en el pasaje cuando Lot acoge a los tres personajes, el sobrino de Abraham, y va toda la gente de Sodoma y dice, oye, ¿quién has metido en casa? Y dice, sácalo para que lo conozcamos. Y además había unas básculas públicas donde se iba pesando, si esa persona se había quedado en la ciudad, o se le iba pesando, y si no disminuía de peso, se buscaba ver quién lo estaba alimentando. Había unas leyes de inhospitalidad. ¿Por qué digo todo esto, no? Porque en aquel momento también aparece esta realidad, aparece una realidad, y es que Abraham intercede por la ciudad, allí está su sobrino, pero vemos una realidad, y es que cuando una sociedad se estructura en el pecado, viene aquel dicho de que pagan justos por pecadores. Todos los que están ahí sufren las consecuencias. Los cristianos estamos viviendo hoy en sociedades que cada vez más se estructuran en leyes que consagran el pecado como algo bueno. Vivimos en sociedades donde socialmente, incluso legalmente, se toma el mal por bien y muchas veces se condena el bien. En algunos aspectos, en otros no, en otros se disimula, pero donde vivimos una realidad que atenta contra la dignidad humana, que atenta contra la verdad de Dios, que atenta contra sus mandamientos, que atenta contra su verdad. Vivimos una realidad donde tanto los que dicen que no quieren que entren los inmigrantes como los que los acogen, en el fondo, ninguno los trata como hijos de Dios, ni le importan las personas. Tanto unos como otros utilizan esa realidad para sus propios intereses y fines. Pero donde no cuenta la vida humana. Vivimos una sociedad donde se ha consagrado el aborto ya casi como un derecho, aunque legalmente no, pero casi. Donde se dice que es algo bueno, es un acto de libertad que una madre pueda acabar con el hijo de sus entrañas por las circunstancias que sean en cada momento.
Vivimos en una sociedad donde se ha consagrado y hemos asumido interiormente, incluso muchos cristianos, que el enfermo terminal o el anciano somos nosotros los que tenemos que acabar con su vida, en aras de una falsa compasión, dice San Juan Pablo II, que somos nosotros los que decidimos cuándo comienza la vida y cuándo termina, y la vida de quién debe terminar o la que no, donde no hemos visto, no sabemos acompañar el sufrimiento con dignidad. Vivimos en una sociedad donde se nos ha dicho que el matrimonio no significa nada, que puedes casarte y divorciarte, que eso no tiene ningún peso ni ningún valor, donde se nos ha dicho que es lo mismo una unión entre un hombre y una mujer abierta a la vida que una unión entre dos hombres o dos mujeres. Vivimos en una sociedad donde se ha consagrado legalmente el hecho de que un niño de 10 años, de 11 años, diga yo soy una niña y que pueda bloquear todo el desarrollo de la adolescencia en su cuerpo, en sus hormonas, incluso más adelante, ser operado para cambiar sus genitales y estar toda la vida medicándose para que su cuerpo no rechace esta operación. Vivimos en una sociedad donde se nos ha dicho que los hijos son un derecho y se pueden fabricar en laboratorio. Y yo puedo fecundar 10, 12 óvulos en una probeta y luego elegir los mejores para implantarlos en el cuerpo de la mujer. Todas estas cosas pasan factura a nuestra realidad, pasan factura a nuestra sociedad, porque dejamos que el mal arraigue en nuestras relaciones y en nuestra forma de vivir. Y por eso, por mucho que las personas se den cuenta de que no quieren el mal, de que no quieren la guerra, de que tenemos deseos de paz, de que no queremos la violencia, de que no queremos los asesinatos, de que no queremos las violaciones, de que no queremos las depresiones, de que no queremos la ansiedad, de que no queremos las crisis económicas, de que no queremos la corrupción, el problema es que en el fondo está todo trufado del mal. Hemos dejado que el mal entre nosotros campe a sus anchas. Hemos pasado en el pasado ordenar nuestras sociedades según la ley de Dios a ordenar nuestras sociedades según el espíritu del maligno. Y esto es lo que pasa en Sodoma y Gomorra. Pero mirad, así como Abraham intercede por aquella ciudad, nosotros tenemos un intercesor más fuerte, que es Jesucristo, que es el que ha querido cargar sobre sí las consecuencias de los pecados de toda la humanidad. ¿Cuál es la misión de los cristianos? Pues como Cristo y con Cristo, no tener lugar donde reclinar la cabeza y dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál es la misión de los cristianos? En vez de enredarnos en esto y de pensar que la evangelización consiste en acomodar la enseñanza de la Iglesia a las mentiras de este mundo, entregar nuestra vida por este mundo, en la oración, en el sacrificio, en la renuncia de nosotros mismos, en el anuncio del Evangelio, dejar ser nosotros crucificados con Cristo, no tener dónde reclinar la cabeza, ofrecer toda nuestra vida por la salvación de los hombres, unidos a Cristo en el altar, celebrando la Eucaristía, siendo signos del bien en medio de este mundo, amando hasta el extremo, incluso a aquellos que nos odian, no generando nosotros odio, no usando nosotros la violencia, no despreciando nosotros a los otros, sino sabiendo que Dios quiere que todos los hombres se salven y ofreciendo nuestra vida con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, en una alabanza a Dios, por la salvación de toda esta generación, de este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo. Lo que estamos haciendo esta mañana aquí en Misa de 10, estos pocos que somos, pues somos 30 o así, lo que estamos haciendo hoy aquí es de crucial importancia, de vital importancia para la humanidad. Tú no vienes aquí a misa solo para cumplir, o porque es tu devoción, o porque te has acostumbrado. Tú aquí estás ejerciendo una misión sacerdotal por la salvación de la humanidad entera, como Abraham reza con Dios, como Abraham se pone en la brecha. Y esto no puede ir separado del resto de tu vida. Esto que vives aquí, estás llamado a vivirlo en cada cosa que haces, en tu trabajo ordinario, en tu descanso, en tu familia, en tus relaciones, en tus sufrimientos, en tu enfermedad, en todo. Hay una llamada, hay una vocación, hay una entrega de la vida
siguiendo los pasos de Cristo al Calvario y viviendo con Cristo su resurrección. Pues vamos a seguir esta misa, vamos a pedir por nuestra humanidad, por nuestra sociedad, por nuestros pueblos y ciudades, por nuestros amigos, nuestros familiares, por todos aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a pedir por nuestra nación también, para que los gobernantes iluminados por el Espíritu Santo puedan rechazar el mal, buscar el bien común y de cada uno, especialmente el bien y la verdad para todos aquellos que más sufren. Que así sea.